A ver, ya hablamos de los antecedentes, ahora nos vamos al proceso. Proceso. Carlomagno. Esta figura representativa es muy importante y aprende ese nombre porque nos va a servir para toda esta clase de hoy. Carlomagno. Carlomagno era hijo. ¿Hijo de quién? De Pipino el Breve. ¿Quién era Pipino el Breve? Recuerda, ¿no? El rey, el monarca que recibía apoyo del Papa para derrocar a Childerico. Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, funda en los territorios de su hijo, en la Carolingia, que había mencionado Pipino el Breve, va a formar lo que es, va a fundar el Imperio Carolingio. Bien, ya no solamente era un reino, ya no era un monarcado, ¿no? Por ejemplo, después de la caída del Imperio Romano, ya no existían más imperios, por lo menos no en esta zona occidente, no habían imperios, no existían. ¿Qué es lo que habían? Habían reinos, monarcados, grandes feudos. Sin embargo, entra Carlomagno, claro, y funda esto. Pero ¿cuál es el motivo? Y eso si lo pones con lápiz por ahí, ¿no? Va a fundar el Imperio Carolingio y se va a denominar Emperador Romano. Escucha, Carlomagno se va a nombrar Emperador Romano de Occidente. Aquí está, OCC, ¿no? Emperador Romano de Occidente. ¿Pero por qué? Tú te preguntarás, pero profesor, ¿por qué? Si el Imperio Romano de Occidente ya había caído. ¿Recuerdas? Como Odoacro, ya había sido derrumbado. Entonces, ¿por qué viene Carlomagno y dice y se declara como emperador de un imperio que no existe? ¿Por qué? Porque Carlomagno, anotó con lápiz, ¿cuál era el fin principal de Carlomagno? Era reunificar, ¿no? Y era reformar y que exista otra vez el Imperio Romano en Occidente. ¿Ok? El trabajo que quería, el sueño, digamos de esa forma, de Carlomagno, ¿no? Era lograr que el Imperio Romano de Occidente vuelva a existir, que se reunifique en todos sus territorios. Ese era su fin principal. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Ya lo veremos después. ¿Ok? Entonces, él se nombra Emperador Romano de Occidente en el Imperio Carolingio, un imperio, digamos, dividido, pero él quería ser emperador. Muy bien. Para que tú seas emperador o coronado, el Papa tiene que darte esa autorización. Es el Papa el que te pone la corona, digamos, ¿no? Carlomagno dijo, no, yo no respaldo al Papa, no necesito su ayuda. Él mismo se autocoronó, se autodenominó, como se acá, ¿no? Se domina emperador. ¿Bien? Importante eso. Ahora, dentro de su nuevo imperio va a nombrar una capital. Esta capital no va a ser Roma, ¿no? Como había sido en el Imperio Romano, sino la capital va a ser Aquisgrán. ¿Ok? Aquisgrán. Ahora, en esto, recuerda, una característica que un poco difiere del Imperio Romano era que el Imperio Romano era un territorio grande, unificado, y que sí tenía ciertas ciudades importantes que servían para unificar todo el imperio. Lo que va a hacer Carlomagno dentro de su establecimiento va a ser que lo va a dividir en ciertas zonas territoriales. Primero teníamos a los condados vendrían a ser como ahora son las provincias, ¿no? Provincias internas, a las marcas, lo que vendrían a ser provincias de frontera, es decir, estas provincias estaban a las afueras de la ciudad, ¿no? Ahí ya, digamos, chocando ya con el mundo exterior, ¿no? Y los ducados vendrían a ser el grupo de condados, ¿no? Grupo de provincias. Provincias del norte, provincias del sur, provincias del este y del oeste, ¿no? Cuestiones así, los ducados. Dentro de eso, él solito no iba a poder administrar todo el territorio que estaba unificando, no lo iba a poder hacer. Entonces, ¿qué nombra? Nombra a los missi dominici, o missi dominici si quieres. ¿Cuál era la función de ellos? La función era fiscalizar. ¿Fiscalizar qué cosa? Los condados, las marcas y los ducados. Es decir, fiscalizar a los condes, a los marqueses y a los duques, ¿no? Estos de aquí tenían que verificar que los representantes del Estado estén cumpliendo correctamente con su trabajo. Si no era así, podían ser despedidos, asesinados, depende de lo que dictaba la ley que habían heredado de los romanos. Muy bien. Uno de los aportes importantes de lo que va a ser de este periodo inicial va a ser el impulso de la educación. La educación va a ser promovida
Si bien no va a ser promovida por igual para todos, ¿no? Lo ideal sería que haya educación para todos y una buena educación para todos, pero esto no va a pasar, sino que él va a dividir la educación para tres grupos sociales diferentes. Para los de clase alta, clases medias, medias altas, clases altas bajas, ¿no? Y la clase baja, la clase popular, el llano. Vamos. Impulsa la educación. Tres tipos. Primero, nombró o creó lo que son las escuelas palatinas. Escuela palatina. La escuela palatina, y apunto con el lápiz por ahí, ¿no? Era para los nobles, ¿ok? Era para los nobles. Personas que habían heredado títulos, digamos, burocráticos, príncipes, duques, marqueses, etcétera, etcétera. Y esta escuela no te enseñaba lo que nos enseñó la historia, no. Enseñaba todo lo necesario para que tú seas un futuro funcionario imperial. Es decir, para que puedas ser, por ejemplo, un Mici Dominici, para que seas un conde, un marqués, un duque, para que tengas la capacidad de administrar el territorio, saber movilizar a los batallones, a las guerras, etcétera, etcétera. Muy bien, la escuela palatina. Luego están las escuelas conventuales de convento. En estas se va a formar al clero. ¿Qué es el clero? ¿No? El grupo religioso encabezado por los obispos, sacerdotes, arzobispos, papas, etc. Bien, ahora, estos no tenían una educación como para ser un funcionario público, no. Ellos sí digamos que tenían una educación integral, ¿no? Ellos se educaban bajo las 7 artes liberales, así lo llamaban, 7 artes liberales, ¿no? Agrupadas en dos grupos, un grupo de 3 y un grupo de 4. El grupo de 3, o también llamado el trivium en el que estaba la gramática, retórica y dialéctica, ¿no? Eso estudiaban la gente de las escuelas conventuales. Y por otro lado, en el grupo de 4 teníamos a los quadrivium, ¿no? ¿Recuerdas? Quadrivium, donde se enseñaba la astronomía, geometría, aritmética y música. Por ahí, de repente, si tú querías aprender un poco más, vamos a coger, ¿no? Te podrías especializar también, llevar cursos, ¿no? De medicina, por ejemplo, teología, derecho y filosofía. ¿Okay? Pero esto de aquí, chicos, medicina, teología, derecho y filosofía, esto de aquí se va a hacer con más fuerza más adelante. Muy bien, este es el periodo inicial, como te menciono, pero igual tenlo presente para las siguientes clases. El segundo tipo de escuela. El tercer tipo de escuela eran las escuelas parroquiales, eran las escuelas, digamos, que tú encuentras en una zona común, muy bien, en una zona, digamos, popular, bien, en las parroquias. Aquí se instruía a las masas, a las personas más pobres, de escasos recursos, que viven del día a día, ¿no? Aquí, ¿qué cosas se enseñaba? Se enseñaba el catecismo, ¿no? Y la matemática básica. ¿Catecismo para qué? Para que ellos puedan reconocer a un Dios, para que puedan reconocer a los sacerdotes, a los obispos, y saber que están por debajo de este grupo social y están por debajo del poder de Dios. Muy bien, y obviamente matemática básica para que puedan relacionarse, para que puedan desarrollarse, ¿no? Saber sumar, saber restar, la aritmética, sobre todo si eres un mercader o vives en el mercado, eso te sirve bastante. Bien, hasta aquí esta parte del proceso, ahora vamos con su caída.